Hola a todos, hoy un Tour Café súper especial con dos mujeres que admiro muchísimo, que ustedes las ven de lunes a viernes en la pantalla de Teleamazonas, porque TV Ecuador, sí, Carolina Mela y Martina Vera, hoy día en Tour Café, una conversación que no se pueden perder. Vamos. Tour Café es auspiciado por Vas, disfruta de lo simple. Hola a todos, bienvenidos a Tour Café. Hoy, martes 22 de agosto, estamos celebrando, no necesariamente lo que ha pasado el domingo, porque no, todavía estamos grabando, pero sé que estamos celebrando el aniversario de TV Ecuador y estoy con dos mujeres de esas que me encantan, talentosas, inteligentes, emprendedoras, Demasiadas flores. ¿no? Ejecutivas. Martina Vera y mi Caro Mela, bienvenidas a Tour Café. Gracias, al amiga. fin juntas. Sí. Aparte que hace tiempo te quería conocer, Marta. Yo también te conozco por todos lados, menos así, Sí, de forma por tu presencial. papá, por tu hermano, que además los quiero mucho. Bueno, ¿Cómo ha y ellos sido a ti. toda esta experiencia en TVO este año? Porque es complicado hacer un programa como TVO Ecuador en un año tan convulso para este país. O sea, ¿cómo se hace para contar las cosas positivas que están pasando? Porque también pasan cosas muy buenas y este país es maravilloso en muchos sentidos. Cuando las malas noticias abundan, cuando las malas noticias son las que realmente te hacen, con las que te levantas todos los días. Creo que ahí hablamos mucho. Con Caro tenemos este debate todos los días, porque además como periodistas estamos mal que mal, un poco entrenados para contar malas noticias. Pero por otro lado, tenemos un espacio en el que podemos hacer una cosa distinta, que no es necesariamente contar buenas noticias, es contarnos la realidad de otra forma, y eso es importante, porque eso te abre un mapa mental de quién eres tú, de cómo es tu país, que es más amplio. Es decir, nosotros no somos solo las malas noticias, hay muchas cosas más que están pasando en Ecuador. Entonces, ahí, Caro, hacemos una tarea, creo que de todos los días, medio espiritual incluso, de matizar, ¿no? Y decir, bueno, esto es grave, lo tenemos que contar así, porque en realidad se tiene que conocer y tiene que cambiar, pero esto otro es positivo, es constructivo, nos ayuda a descubrir un potencial que no sabíamos que existía y es como una tarea de hilar fino y equilibrar a diario, ¿no? Y de hecho, Aparte esa que tú eres noticia. una contadora de historias innatas, nos has contado historias maravillosas a lo largo de toda tu carrera periodística. Entonces, ¿cómo has podido matizar ese asunto? Mira, en realidad a veces es complicado justamente porque yo vengo de estas noticias como muy duras, ¿no? Que tú vienes y cuentas y es eso. A, B, C prácticamente, pero en realidad acá, más allá, no es tanto como matizar una realidad, pero sino que darle este mirada que siempre tiene que ver con la gente. Y yo creo que ahí es cuando para mí hace un clic, ¿no? O sea, cuando conecta con algo, porque ahí está una historia. No es solamente lo que está diciendo un funcionario, sino también cómo esta noticia, que por ejemplo de la inseguridad, le está afectando a miles de personas y le afecta de 1 millón de aristas. Y cuando tú te das cuenta en el programa con las historias que nosotros contamos, dices, esto no lo veo en ninguna otra parte. Te fuiste a Esmeraldas, estuviste en la zona más jodida del país, porque es una realidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque más allá también eres corresponsal para el país de España, entonces... Fue porque fue muy rápido, Sí. en realidad. O sea, yo estuve allá menos de 24 horas y esa es la verdad. Allá no podía estar ahí. ¿Pero porque no pudiste Tenía estar que ahí? Por ¿O porque seguridad. porque te dijeron no te quedes En acá? realidad sí, no podíamos estar ahí. Y de hecho, tengo que decirlo aquí, tal es así que yo tuve que hacer un protocolo de seguridad en la que te incluía. Sí, yo O sea, yo tenía que llamarte Carolina, cada hora. llámame cada hora para no sé cuánto. Y tú habías, de hecho así fue nuestro protocolo, Catrina ya tenía hablado con gente que sabía perfectamente que yo estaba en Esmeraldas por si cualquier cosa pasara. Fue una experiencia muy dura, en realidad, porque, claro, cuando tú vas allá, nosotros tenemos una corresponsal que es brillante, esta chica está ahí donde las papas queman, Sí. que a veces tenemos que estar cuidando mucho todo eso, y ya sí quiero que He visto hablemos de mucho- ese tipo he de visto cosas mucho en también. redes a Martina, ¿no? Cuando Sí. estaban pasando los últimos incidentes en Esmeraldas que decían nuestra corresponsal, nuestra corresponsal. Sí, Ella sí, está sí, ahí. totalmente. Está Ella ahí, está es una ahí. presencia permanente, es lo que te decía Caro. Caro se preparó, y creo que igual quiero escuchar al final de tu historia, porque es muy interesante, pero se preparó con un protocolo. Nosotros tenemos que idear protocolos todos los días para Sofía, porque ella está ahí permanentemente. O sea, no entra y sale, lo cual sí te da también, como decía Caro, una ventaja en el sentido de que tú entras a descubrir lo que necesitas y lo que quieres. Cuando tú estás permanentemente ahí, no puedes darte esa licencia. Pero cuenta, porque a mí también me fascinó la historia cuando me la contaste después de Y volver. de hecho, cuando yo estaba allá y le decía a Martina, lo que está pasando es demasiado peligroso y de verdad tenemos que hacer algo para poder cuidar de alguna manera mucho más a nuestra corresponsal allá, ¿no? Porque lo que no queremos es que no exista una cámara ahí, porque es lo que está pasando. Ya Esmeraldas ha sido abandonada
por décadas, por siempre en realidad, Así ya es. por el Estado. En serio, los medios poco a poco también se van de ahí, son pocos los que tienen una cámara ahí, y nosotros estamos resistiendo para que en realidad ella todavía quede, pero primero la vida, que ha sido una de las cosas más difíciles que hemos tenido que enfrentar. Y cuando entré al barrio La Guacharaca, cuando en la parte de abajo, cuando nuestra corresponsal nos decía, no, es la parte de abajo del barrio La Guacharaca, después cuando regresé dije, no, es que hay cosas que son, vamos a poner banderas rojas en algunas zonas de ahí, donde literalmente vamos a delimitar. Y muchas veces hablamos de eso, ¿no? De los propios límites que tiene la gente para poder estar en un sitio y los propios límites que lamentablemente los medios de comunicación también tienen que estar poniendo los periodistas para poder informar lo que está ocurriendo. Y desde entonces hacemos algo así como lo que yo hice contigo en Esmeraldas, hacer un protocolo de seguridad, y esa es una de las cosas más difíciles y los desafíos que tenemos todos los días, no solamente con ella, también lo tenemos que hacer con Quito, también lo tenemos que hacer con Guayaquil, donde tenemos que estar pidiendo custodia, donde nos pasan, todos los días nos pasan cosas. O sea, es decir, estar en el día a día armando el programa, a veces ni siquiera son solo los temas. Tenemos que estar cuidando cada paso que están dando nuestros reporteros, que nosotros tenemos que ser como sus ojos, su momento de decisión, además, a distancia. Decirle, ¿dónde estás? Detente ahí, no vas, no, Carolina, está pasando tal cosa, hasta ahí llegaste. Qué terrible haber llegado a esta situación como Es complicado. país. Es complicado. Martina, cuando presentaste el proyecto en Teleamazonas, porque Caro entró hace poquito, como la meses. nueva. Soy la nueva. No, Nueva. ni tanto, no eres tan nueva. Entró en enero, más o menos, febrero. Marzo. 4 meses. Bueno, yo soñaba en Es Caro nueva. desde mucho antes, entonces por ahí Es quizás- nueva. Marti, ¿cómo fue presentar este proyecto? Porque cuando lo presentaste, el país todavía no estaba tan convulso como Sí, está ahora. sí, totalmente. Entonces ha tenido que dar un... Sí. Caramba, Rápido. ha tenido que dar un giro. Sí. No, es imposible contar que estamos en el país de Alicia de las Maravillas cuando realmente la situación y la coyuntura te gana. ¿Cómo Sí, fue ese proceso? Totalmente. A ver, cuando presentamos el proyecto ya sabíamos que la situación del país era compleja. Eso sin dudas estaba súper claro. Quizás no llegábamos a imaginar cuánto peor se podía poner la situación. A medida que fuimos avanzando, sobre todo el desafío no estuvo tanto en la narrativa, porque en la narrativa fuimos entendiendo y siempre fue el planteo desde un principio. Y por ejemplo, esto se lo digo mucho a la gente que nos para en la calle y nos dice, ay, tú tienes el programa de noticias positivas. Les digo, no somos el espacio de noticias positivas. Primero nos hacemos noticias, después contamos de actualidad, pero lo que contamos son cosas que quizás no todo el mundo sabe del país. Y esas a veces son positivas, muchas veces, y muchas otras son duras. Entonces, esa transformación en pantalla no fue tan difícil porque en realidad nosotros queríamos contar un país, como decía Diana en su momento, con la realidad justa, con todas las cartas puestas sobre la mesa. Y eso también incluye contar la parte humana de aquellos temas durísimos que atraviesa la vida de la gente, ¿no? Que tienen que ver con seguridad y que te ayuda a entender mejor el por qué. Es decir, ¿qué está pasando en la calle? ¿Solamente hay sicarios niños o nos encontramos con una guerra de bandas porque se tomó la mafia en nuestro país? ¿O esto también tiene que ver con algo mucho más complejo? Por ejemplo, con la falta de oportunidades, con la falta de ingresos, con la falta de educación, con el contexto social en el que crecen muchos niños. Eso nos ayudó a completar un poco esa realidad de la que no se habla en detalle. Solo se habla del evento de impacto, no de todo lo que hay por detrás. Y después como equipo sí fue un súper desafío. Ahí por suerte tuve la suerte de que fue cuando ya Caro se empezó a sumar a nuestro equipo y entre las dos pudimos ir tomando mejores decisiones porque nos enfrentábamos todos los días a problemas graves de seguridad en la calle con nuestros reporteros. Sofía está en Esmeraldas, como decía Caro, y nadie está permanentemente a nivel nacional o en una pantalla nacional contándote noticias en Esmeraldas. ¿Cuáles son los límites? Porque los límites se corren todos los días. Entonces el límite de ayer no es el límite de hoy ni va a ser el límite de mañana. Lo mismo con los chicos en Guayaquil y fue un ejercicio y sigue siendo un ejercicio complejo todos porque los días. nadie sabe, el manual no está escrito, nadie sabe qué terreno está pisando, de enseñarles a los chicos que todo se tiene que avisar, todo se tiene que reportar, todo se tiene que pensar 3 veces. Mira, y si ayer entraste a un lugar, por ahí hoy ya no. Mira, el día que pasó el 25 de julio, por ejemplo, ese fue como un gran ejercicio que tuvimos en realidad de esto. Ya lo veníamos hablando con Martina y decíamos, ok, tenemos que ser más precavidos, hacer estos protocolos que estamos, como dice Marti, como de todos los días cambia, todos los días ese protocolo de alguna manera también se va ajustando, ¿no? Y claro, cuando pasa el 25 de julio, Sofía iba a una cobertura que no se había despertado todavía lo que estaba ocurriendo en Esmeraldas, ¿no? Que hubo todos estos bombardeos, etcétera. Estos atentados de bomba en las gasolineras especialmente. Cuando Sofía, ya habíamos terminado la reunión editorial y Sofía llama y me escribe y me dice, Caro, hay amenazas de bomba en las gasolineras.
Y son segundos en los que tú tienes que tomar una decisión, porque ella estaba en la cobertura, estaba esperando a su entrevistado. Y fue, Sofía, sale ahí. Sale ahí, muévete. Y mi entrevistado, sale ahí. Y tu entrevistado tampoco va a llegar. Tiene que moverse. De inmediato hablo con Martina, estamos con Juan Manuel también, que es el productor ejecutivo. Y Juan Manuel dice, es mejor que Sofía se vaya a la casa. Y son segundos en los que tú tienes que decidir, y fue la mejor decisión. Al final, nosotros salimos desde Esmeraldas, que probablemente nadie tenía, en una imagen tan impactante, que era la playa de Las Palmas, Vacía. que es el lugar icónico de la ciudad de Esmeraldas, completamente vacío. No había un alma, ni en la pandemia ocurrió eso. Y era Sofía ahí, y en un momento incluso en el que ella relata, siendo esmeraldeña, que relata que jamás en la vida había visto eso. Entonces, al final, estamos ahí, estamos contando una noticia. Probablemente no pusimos la imagen del coche bomba, del bus que se incendió, porque está en todos los noticieros. Pero sí esa imagen desolada en la que te dice mucho, la gente tiene miedo. Y es estaba importante porque bien decían, ¿no? O sea, la noticia normalmente es negativa, porque para que sea negativa, impacte, funcione, tenga rating y todas las cosas, todos los adicionales que se necesitan para que algo en televisión o en un medio funcione, tiene que tener esos condimentos. Pero la importancia del contar lo que queda después, lo que pasa, o por qué pasa, o cuáles son las causantes de, porque es muy fácil, cuando ya tenemos el problema encima y nos estampa en la cara, decir, ok, pasa esto, esto, esto y esto, y es por culpa de tal, de tal, de tal, de tal, pero resulta que tiene muchos años. Y es un tema que está involucrada la educación, Totalmente. el tema social, Totalmente. las oportunidades, el empleo, la salud, la nutrición. Es un compendio de todas las cosas que nos podemos imaginar, que además ignoramos, porque no contamos esas historias, la importancia que es, o lo importante que es poder contarle a la gente el inicio, ¿no? El principio. Y siempre se dice, no, que la historia, que el pasado, que no sé cuánto, que el pasado no sirve para nada, hay que pensar en el hoy, sí, vivir el hoy, pero todo tiene un porqué. Sí. También un entender, creo yo, que todo está conectado, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estamos viendo un problema. Por ejemplo, en Quito, la Simón Bolívar, que es una arteria súper importante que conecta la capital con los exteriores, digamos, hay muchos problemas en los alrededores de asentamientos ilegales, falta de servicios básicos, etcétera. Pasamos por ahí cuántas veces al día y pensamos que ese problema no tiene nada que ver con nosotros, pero tiene todo que ver con nosotros, porque el día que nos quedamos parados en una Simón Bolívar que no tiene iluminación, que está insegura, me puede pasar algo a mí. Entonces, en TVO como que en medio nos hemos dado cuenta de que eso es importantísimo fortalecer y que la gente entienda que todo está conectado. No solamente la situación del de al lado me va a perjudicar a mí, aunque yo piense que esa persona no tiene nada que ver con mi contexto, sino que también todo lo que ocurre en el país está conectado. Y no se estaba contando un país, creemos nosotros, se estaba contando mucho Quito y se estaba contando mucho Guayaquil. Y desde el individualismo, porque al final nos hemos vuelto, o sea, es una realidad. Todos decíamos que con la pandemia íbamos a ser mejores seres humanos. Yo creo que fuimos más egoístas, o sea, es todo un tema muy individual y lo que a mí me rodea, si a mí no me impacta este tema de Esmeraldas porque está allá, ¿no? Hasta que llegó a Guayaquil y te diste cuenta que en Guayaquil, sorry, o sea, no estamos tan graves como Esmeraldas, pero en cualquier momento podemos estar igual o peor, ¿no? Igual pasa, no, que acá no te mueres de hambre, pero si te vas a Atahualpa, en la provincia de Santa Elena, a menos de 1 hora de acá, la mayoría de los niños tienen desnutrición crónica infantil. Y si te vas a la UCI, también. Entonces, estamos aquí y ellos viven frente al mar. O sea, es decir, hay pescado, pueden pescar, no existe. Entonces, estamos como enajenados. Sí. Estamos completamente... si no es conmigo, no me importa. Pero en parte también yo creo que es el miedo, es parte como de este proceso en realidad. Es miedo, pero también es desinterés. Es miedo, pero también es un poco de mientras no me pasa a mí, no me importa. Porque yo no creo, mira, hagamos de cuenta que no hay violencia en el país. ¿Y tú crees que no nos preocuparíamos tanto? Yo creo que la política nos consume mucho también. Yo creo, por ejemplo, que los temas importantes, Exacto, como por ejemplo la desnutrición crónica, no la hemos visto. Hay una generación de 800,000 niños que ya están vivos, que no es que están, ¿no? Que están desnutridos. Es una generación completa que va a tener carencias de aprendizajes, de un montón de cosas.
que no se van a poder desarrollar como un niño normal o común. ¿Por qué? Porque no han tenido buena alimentación. No nos hemos preocupado. Eso no viene desde ahorita. Sí. Eso no tiene 2 años. Sí, no. Sí. Pero sabes que quizás o sea, obviamente nadie quiere estar en una situación de inseguridad y violencia como la que vivimos hoy, pero yo sí noto que la violencia y la inseguridad están acorralando a la gente con el miedo, y a través del miedo quizás sí veo un sentido mayor de necesidad de entender lo que está pasando en el país. O sea, yo sí veo que la gente por miedo se está empezando a interesar en entender las causas de un montón de cosas Sí. que antes no entendía. Ahora, lo que pasa también es que el país, Ecuador, y eso yo te lo digo desde una visión más externa, como extranjera, ¿no? El Ecuador es un país que no ha tenido dictaduras, que no ha tenido terrorismo, ¿no? Entonces, recién estamos viviendo y se está viviendo una situación de miedo. Por ejemplo, en Chile hubo una dictadura tenaz. En Perú el terrorismo, la dictadura argentina, el FARC en Colombia, es decir, hubo momentos de mucha violencia. Aquí estamos viviendo esto recién. Pero peor también, Kat. Porque, Total. es decir, los grupos, el tiempo de una dictadura en Totalmente, Chile los o lo de tiempos las son FARC en distintos. Colombia no tienen los mismos recursos que tienen Así ahora es, mismo los completamente criminales de en este acuerdo. instante en el país, ¿no? Es terrible. Y para todo lo que están haciendo. Pero claro, o sea, yo sí creo que hay un interés de la gente por saber qué hay detrás de todo esto, y el problema también es que es muy complicado en este momento donde hay tanta información, sobre todo en redes sociales, donde además tienes un discurso oficial de que esto está pasando entre un grupo nada más de personas que se están matando, que es culpa de gobiernos anteriores, o sea, la culpa siempre es de otro. Pero el discurso y oficial, digamos que ya está completamente desacreditado por los Vale, resultados pero del la gente está tratando de entender qué es lo que pasa, y poco a poco, de alguna manera, yo creo que es casi como martillar un poco la pared y comenzar a ver qué había esto detrás, que dice Martina, ¿no? Esto que tú dices, la desnutrición infantil, las brechas salariales, las brechas escuelas, de los niños no están desigualdad yendo de a las las escuelas escuelas, que no están ¿no? yendo, así es. Y de hecho muchas veces lo descubrimos, y no solamente porque no es el país, no es solamente Quito y Guayaquil. O sea, hay un país integral, y esa conexión que es la que debemos entenderla. Porque en realidad todo lo que está pasando en un lugar nos afecta a todos. Como tú decías, lo que pasa en Esmeraldas, no le preocupábamos hasta que nos llegó. Pero en realidad ya es momento de ver un país de manera mucho más integral, Ese no tema, solamente dos lo que ciudades. acabamos de decir, los niños no están yendo a las escuelas, es un tema grave, Sí, sí, gravísimo, por del supuesto. cual no se ha hablado Por porque, supuesto. claro, lo urgente le quita importancia A lo muchas veces a lo importante. Sí, claro. ¿Ya? Pero es terrible, Sí. es terrible Sí, lo que está totalmente. pasando. Entonces, debemos de hablar mucho más de ese tipo de cosas. Me escapo un ratito para contarles que en este mes de agosto, todos los fines de semana, está con 30% de descuento el área de niños en VAS. Todo el mes de agosto. Así que ya saben, antes de seguir conversando con las chicas de TV Ecuador, metas ahí a su página de internet, busque VAS, vea toda la sección de bebés y se van a dar cuenta para que vayan corriendo a la tienda. Vamos. El domingo fueron las elecciones. Me interesa mucho su opinión como mujeres, como periodistas, como mujeres inteligentes y talentosas que son. ¿Qué se puede esperar en estos 15 meses? Qué pregunta, Qué ¿no? pregunta. Lo siento, tengo que Espérate, preguntar. saco la bolita. Lo siento mucho. Bueno, vamos a ver qué nos espera. Qué complicado, sí. No, ¿por dónde empezar? Yo no tengo muchas expectativas. Yo creo que va a ser una cosa muy parecida a lo que está pasando ahora mismo. Para mí, lo que va a pasar probablemente en estos meses es lo que le pasa a todos los gobiernos cuando recién entran, que se están poniendo al día, se dan cuenta de lo que dejó el otro gobierno, se da cuenta de que no tenía el suficiente fondos para lo que necesitaba, aunque los tenga igual va a decir que no los tiene, van a comenzar todas las compras públicas desde cero, todas las cosas van así, es casi un reset. Y eso para el país es gravísimo, mucho más en la situación en la que se encuentra en este momento. Yo creo que no tengo mayores expectativas de un cambio en realidad de lo que va a pasar. Probablemente, tal vez algunas medidas en temas de seguridad especialmente, puede ser que el nuevo gobierno, aunque unos tienen más claro y definido, han dicho lo que quieren hacer, no es que esté de acuerdo, pero el que llegase a ganar tampoco creo que va a alejarse mucho de lo que ya está haciendo el actual gobierno en este serio? momento. Yo creo que no. Yo creo que no. Es que, ¿qué opciones tienes, Kat? O sea, si tienes una policía que está desarmada, que tienes unos O sea, militares... armarlos gente- una vez por todas, porque está hace Sí, 2 pero años ¿cuánto llegando un va a presupuesto que tardar nunca eso? terminó de llegar. ¿Cuánto va a tardar eso? Depende. Yo creo que está subestimando a las personas que van a ocupar el poder en cierta medida, porque sí, o sea, hay personas que nunca dejaron el poder, digamos, ¿no? O sea, podemos tener distintos gobiernos, pero hay personas que nunca dejaron el poder en ese sentido, y sí creo que
Lastimosamente, en lo personal, siento que cualquier gobierno va a ser más eficiente que el gobierno que hemos tenido. No es muy difícil, para nada. Claro, digamos que la vara no está tan alta. No, Bueno, la sí, situación obviamente. es muy dura. Probablemente no va a subestimemos gastar la situación. dinero. Sí, Bueno, pero es lo va que a gastar tienen el los dinero que gobiernos. Va a usar tiene. el dinero que tiene. Pero es que lo que yo no entiendo es que los gobiernos tienen que gastar la plata, tienen que Eso te hacer digo. obras, tienen que sacar la plata a la calle, tienen que armar a la Esperemos que por lo menos el policía. próximo gobierno O sea, lo que yo no compre entiendo cosas es que se necesitan a cuenta y de gaste. que vamos a ahorrar toda la plata. O sea, no entiendo. No tiene sentido. Yo, en lo personal, tengo un dilema ahí y creo que lo comparte mucha gente de mi generación. A mí hace rato ya que me dejó de interesar la política. No me interesa. Tengo un profundo desencanto con toda la clase política, con lo que dicen y con lo que hacen, porque yo realmente no creo que hay políticos hoy en día, por lo menos en Latinoamérica, que vengan a trabajar por la sociedad, vienen a servirse todos del poder, unos más de derecha, otros más de izquierda. No le encuentro realmente yo sentido a ponerme a analizar, y es grave que un periodista diga esto, a Y sí, analizar lo que eso hacen, es lo lo que que te iba a dicen. La decir, realidad porque pasa para mí por otro lugar. Lo y que yo pasa es veo- que la política es todo en la vida, o sea, en el sentido de que todos son razones políticas al final. Sí. Entonces, es complicado porque estamos y vamos a seguir rodeados de políticos. Los políticos no se van a acabar, los presidentes van a seguir, o sea, la asamblea tiene que seguir, o sea, al final del día. El problema es las personas que ocupan esos cargos, más no tanto el sistema, son las personas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que esas personas vuelvan a tener esa capacidad o esas ganas de servirle a la gente, ¿no? Y no servirse a sí mismos? Pero también pasa por un tema de impunidad, pasa por un tema de que en el país se ha permitido que se haga cualquier cosa, se ha permitido difamar a la gente como les da la gana, se ha permitido que la gente robe y queden impunes, se ha permitido que, qué sé yo, o sea, las leyes, el poder judicial enjuician y persiguen a los que les da la gana cuando les conviene, se retractan. O sea, es un tema bien pero es complicado. Latinoamérica, en el sentido, no digo No que solamente nosotros... Latinoamérica, es el mundo. Puede ser, pero Es yo creo el que mundo. Latinoamérica sí tiene su casito aparte, y creo que ese discurso que nosotros tenemos, que me parece genuino, me parece real, lo tienen nuestros homónimos en otros países también, o sea, con otros matices y otros contextos, pero lo tienen ellos también. Ahora, lo grave me parece a mí es que gente joven, como yo, por ejemplo, sienta un desencanto y un rechazo tan grande hacia la política, cuando desde la política se cambia la política, no desde otro lugar. Entonces, para mí, ahí está el mayor desafío también en ese sentido, en involucrar a la gente joven, a nuevas generaciones con una mirada distinta, que realmente quieran hacer política y que sepan hacer política. Hoy en día yo a eso no le veo mucha salida, y por eso sí creo que es importante también, incluso para que la gente se involucre más, empezarle a hablar a la gente desde otros lugares. O sea, desde los lugares comunes más cercanos a ellos, que son justo los que te decía Caro. O sea, pasa X situación, ¿cómo eso altera mi situación de vida? ¿En qué me afecta a mí como persona? Para empezar, me involucrar con saber, uno, qué pasa en mi país; dos, tener un diagnóstico más claro realmente de cuál es la realidad; y tres, entender qué puedo hacer para cambiarlo. Y quizás de esos lugares más comunes se forman asociaciones civiles, se forman organizaciones sociales, etcétera, que son los que eventualmente Que muchas después hacen falta. van a dar lugar a que surjan líderes políticos. Pero yo realmente no creo que, si es que no se trabaja desde las raíces, podamos seguir aspirando a que vengan aparecidos y hagan política desde la no política, porque así no se hace política. No puedes. Por ejemplo, el presidente lo hizo un poco así, trabajó algunos años en la ¿Algunos? calle. Se preparó 12. Trabajó algunos años, no es suficiente, porque se preparó para ser presidente. Él no construyó una base realmente política. Entonces, cuando llegó a la asamblea, él no tenía con qué sostener su gobierno. Y en la calle, ¿quién ha salido a defenderlo? Es decir, él no construyó bases, a eso voy. Entonces, no se puede aspirar, lo veo mucho en todo el mundo, lo vemos también, esta tendencia de los outsiders. Bueno, no puedes hacer política desde la no política. Y ojalá que Lazo haya dejado esa experiencia también para los políticos en el futuro. Porque Lo que sí, pasa es que yo no coincido mucho, ¿no? Él formó su think tank, él formó su partido, él ¿De se preparó. cuántos? ¿De cuántos? Ah, bueno. Eso ¿cuántos está bien. asambleístas ¿De cuántos? tenía? Pero no me acuerdo muy bien cuántos tenía en el gobierno de 12. Moreno. Bueno, en el gobierno de Moreno no sé, pero ahora mismo En el tenía gobierno 2 y acá- cada vez eran menos, eran más reducidos. Totalmente, pero eso también fue su falta de capacidad de lograr acuerdos, porque cualquier presidente Pero es que eso es hacer tiene que lograr política. acuerdos, y ahí Pero eso también es tiene hacer mucho que ver política. con la gente que eligió, porque o sea, es muy raro también, a no ser de que sean gobiernos como el expresidente Rafael Correa, o Nayib Bukele, o en su momento Fujimori, o lo que sea, que tengan esta mayoría completa en la asamblea para poder tomar decisiones. Se debería de entender de que hay capacidad de hacer acuerdos.
donde Pero es que siempre eso va a es haber hacer el... Pero eso política se fue y eso es lo que no han construyendo hecho. igual. Pero Eso es claro, hacer no lo han política, estoy de hecho. acuerdo. Pero no necesariamente... También, a mí, y construir bases. a mí particularmente coincido en que la clase política me ha desenamorado muchísimo y todo, sin embargo creo y tengo un poquito más de esperanza en que deberíamos de todos, porque ahí sí también creo que es un tema de sociedad, es un tema donde están involucrados los periodistas, donde están involucrados los empresarios, donde están involucrados toda la parte social para poder exigir y generar buena política. Y porque aparte que también depende mucho de nosotros, que nosotros tengamos los ovarios y los hombres en este caso los huevos de poder pedir y tener la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto tiene que cambiar, esto no, porque si no estamos condenados, mejor ya apaguemos la luz y vámonos. Porque si pensamos que no vamos a poder desarrollarnos... Pero Kat, eso está bien, yo coincido contigo, pero yo creo que eso está bien en el discurso, ¿me entiendes? Es lo que todos anhelamos en realidad. Claro. La cuestión es en la práctica. ¿Qué está pasando en la práctica? Y yo creo que lamentablemente eso todavía no sucede. Yo no sé si es que no hemos tocado fondo aún como sociedad, pero sí hay una cosa que en algún momento entrevisté a un periodista colombiano que está en el exilio, que se llama Fabio Castillo, y él decía, yo le preguntaba, ¿cómo esto cambia? ¿Qué tiene más que pasar, ¿no? Y esa entrevista fue hace casi un año. Y él decía, la gente tiene que levantarse. Así es. La gente tiene que cansarse, tiene que enojarse para poder salir a las calles y comenzar a decir que basta con esto. Pero es diferente en el contexto de Venezuela, porque nosotros acá en realidad lo primero que tenemos que hacer es ganarnos los espacios que son nuestros. Y no son de los criminales, y no son tampoco de los políticos, pero por ejemplo, son nuestros. Pasando por ahí, creo yo que es empoderarse, que ahí yo creo que surgiría un poco lo que decía tal vez Martina, estos grupos de organizaciones sociales, civiles, en las que probablemente saldrían líderes que tendrían representatividad en la asamblea para poder hacer cambios, por ejemplo, en cosas que se necesitan estructurales, como la justicia, vamos con esto, desde los partidos políticos, cambios en la ley de la democracia, en la que no se le permita que cualquier persona pueda tener cualquier partido y ser el candidato a la presidencia, porque todos los partidos en este momento, a excepción de uno de los 8 candidatos, no tienen ni siquiera, no son sus partidos, son partidos prestados. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Algo está mal. Y desde ahí la base de la política, en realidad. Y eso debería de cambiar. O sea, yo me acuerdo que en ¿Por Perú, qué no cambia? Me acuerdo que en Perú esto cambió, el quiebre fue con los Vladivideos. Aquí tuvimos hasta ¿Ya? los pativideos, Acá nada cambió. No, pero nunca fue así. Lo de los Vladivideos fue una cosa de locos. Ese fue el quiebre de Perú. Vivíamos igualito. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Qué asco? No sé cuánto, por aquí y por allá. Fue el quiebre. Al menos algo mejoró. Algo, no te digo que... A ver, sí, porque te iba a decir ahorita Boluarte cómo está el problema que tiene. No, pero ahorita ya en ¿Cuántos 6 años soy presidente. Imagínate, por el favor, Ecuador de los 90. Por favor, pero en el tema de corrupción, en el tema de la justicia que estaba realmente era amarrado por el fujimorismo en ese momento, por la Pero mira, hay un montón de opciones que le han dicho a este gobierno, de hecho, por experiencias en otras partes, como Guatemala, que tuvo una comisión justamente, hubo una especie de fiscalía que trataba solo los temas, los casos de crímenes, ¿no? Y estaba blindado y tenía apoyo de las Naciones Unidas, bueno, un montón de cosas. Hay varias opciones, pero mira, aquí la gran pregunta es ¿por qué nada de eso se ha aplicado? Pero si no pueden ni siquiera darle chalecos a los policías. Y tú quieres que salga una comisión de crímenes, habla serio. Pero si tú me dices que tengo que ser optimista, habla serio. Sí, pero empecemos por lo básico. Digo yo, empecemos por lo que creemos que... Los chalecos antibalas. Algo, tiene que ir a las pistolas que no sean de 1970. Y bueno, yo no entiendo por qué la gente además quiere sacar siempre a los militares. Y los militares también tienen unas armas de 1900, de la época del CENEPA. No entiendo por qué también dicen que salgan los militares. Es percepción. Sí, exacto. Es un tema de percepción. Pero bueno, en definitiva, yo creo que rescatándolo un poco o partiendo de lo que decías, para mí es la gente la que va a poner, porque siempre son los que ponen las soluciones y son los que van a poner las soluciones acá, y me parece que como periodistas nuestro lugar es ese, ¿no? El de poder darle a la gente una vidriera que les muestre un mapa completo de lo que es el país y que ellos entonces entiendan dónde están parados, dónde falta, dónde hay, qué tiene potencial, qué debe cambiar y decidan. Y yo creo que esa es una herramienta súper grande para el empoderamiento. Es decir, que hoy cumplen un año. ¿Cómo ven el próximo año en el programa? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren seguir contando historias? ¿Tienen algún proyecto que están desarrollando por ahí interno? ¿Qué quieren hacer?
¿Y yo Venga, primero? sí, tú primero. A ver, yo creo que nuestro mayor desafío es continuar haciendo lo que hacemos, porque creo que hemos encontrado un punto de equilibrio en el producto, ha ido evolucionando, nos encanta lo que estamos haciendo, mantenernos ya en ese sentido va a ser importante, porque estamos en lugares que no tienen buena conectividad, donde no llegan equipos realmente de cámara casi nunca y donde la inseguridad es súper grande. O sea, tú tienes un equipo en la Amazonía donde está la minería ilegal metida hasta acá. Tienes un equipo en Esmeraldas donde ha pasado todo lo que hemos venido narrando, etcétera. Y creería yo que el desafío más importante que tenemos es consolidar esa narrativa y llevar a la gente un poco a entender esto que estamos planteando nosotros, ¿no? Que es simplemente cambiar un poco el chip en la forma en la que estamos viendo la realidad y contando la realidad, para tener un mapa más completo, para no solo quedarnos con esto, sino que ampliarlo de esta forma y así tener un poco más de opciones a la mano. Y creo, claro, que también queremos salir más a la calle las dos y meternos a investigar ¿Sí? un poco más. Nos falta tiempo. Sí, nos gustaría mucho salir un poco más a las calles. Nos divierte, obviamente, somos periodistas, nos gusta estar Es en lo las mejor, calles. sí. Pero sí, definitivamente yo creo que el desafío para TVO es que nos conozcan mucho más y que a través de nosotros también el país conozca su país. Porque yo creo que estamos llegando a lugares donde nadie ha estado. Literalmente, te digo. Tenemos un corresponsal maravilloso en Loja, donde nos está mostrando un montón de cosas, literalmente Suiza, por casi. O sea, Es es una cosa impresionante. Que tú puedes decir, ¿en serio esto es Ecuador? Eso es Ecuador también. Y no te estoy hablando solamente desde el lado de que, es verdad, tenemos esto de que las noticias bonitas o las buenas, solamente las buenas noticias. En realidad pasan cosas también ahí, pero son resueltas de una manera distinta que como se resuelven en Guayaquil o en Quito. Entonces yo creo que eso es también importante que el país sepa. Esto Y también replicarlo, el país. ¿no? Porque si oye, están pasando cosas así, lo resuelven así de manera positiva, ¿por qué no se aplica aquí? Mira, claro, algo que siempre descubrimos y de verdad que nos impresiona, el campo en Ecuador, es impresionante lo que hemos estado descubriendo en este proceso. La pitahaya. Ajá. Récord de exportación el año pasado, récord de exportación se duplicó el primer trimestre de este año. No sabemos dónde podamos terminar inclusive en el 2023. Esto es un montón. Después, Y eso que la gestión del Ministerio de Agricultura, del actual ministro, es terrible, imagínate. todo. Pero Eso es que todo, depende del- Catrina, todo lo que contamos, que nos sorprende y que está bueno, siempre decimos, esto es a pesar de A, B, C, D y hasta la Z. O sea, todo es a pesar de 1000 cosas. La O sea, producción si se de hiciera cannabis. bien, imagínate. Claro, Seríamos potencia mundial. si las condiciones estuvieran dadas. Esto es a punta de resiliencia de la gente, sacrificio de la gente, Creatividad. empoderamiento de la gente, creatividad. Buscan sus propias herramientas, porque acá no podemos decir que la educación quede a la mano, ni que sea accesible para la gente. No, ellos solitos buscan sus propias herramientas. No es el contexto ideal, esa es otra cosa de la que siempre hablamos. Nosotros no queremos hablar de un positivismo tóxico, jamás vamos a decir que el contexto en el que surgió algo positivo era color de rosas, porque no. Muchas veces no es así y es importante reconocerlo. Sí, claro que sí. Pero claro, vamos descubriendo estas cosas del país que son impresionantes y siento, Caro, que cada vez que terminamos el programa, la mayoría de días, hay otros días que nos pasa una lanadora por encima, pero la mayoría de veces que terminamos el programa, terminamos sorprendidas. Sorprendidas de cosas que no vimos y que no sabíamos que estaban allí y del potencial enorme que hay. Si es que nos dedicamos también a la biotecnología en la agricultura. ¿Tú sabes dónde podría estar Ecuador posicionado Bueno, en digo, el sería mundo? potencia mundial. O sea, es increíble. Bueno, chicas, yo de verdad me encanta tenerlas, me encanta que sean ustedes dos, sobre todo. Yo a Caro la conozco hace miles de años, la amo infinitamente porque aparte que somos amigas y amigas queridas. Martina, me encanta que estés aquí, me encanta haberte conocido, me Gracias encanta el por la proyecto invitación. también. Ojalá que dure muchísimos años más y que se replique, porque las cosas buenas, tenemos que seguir contando historias buenas y siempre el mejor de los éxitos. Yo espero verlas y espero verte contando historias como siempre te hemos visto, porque si hay algo que se extraña es ese periodismo también, un poco más de investigación, de contar historias desde... Eso ya no hay, no existe, por alguna razón también se dejó de hacer y deberíamos de recuperarlo. Y si existen esos espacios, creo que es una buena forma de poder volver a enamorarnos de nuestro país, porque siento que tenemos que volver a enamorarnos. Es como que hay que reconciliarnos entre todos, inclusive con el país, y espero que el presidente, la presidenta que llega y que llegue al país tenga esa misma visión de reconciliarnos, ¿no? De dejar de... Estamos demasiado peleados los unos con los otros. Estamos dolidos. Estamos también, creo dolidos, yo. estamos... Sí. Sí, somos como que... Estamos como con una época medio oscura.
tenemos que salir de ahí y reenamorarnos todos. Y les deseo el mejor de los éxitos. Esta es su casa, Gracias, siempre. gracias. Cuenten Qué con gustazo. nosotros siempre. Gracias por invitarnos, por permitirnos hablar de esto, además, también porque creo que es un desafío, ¿no? Es un Total. desafío hacer un programa, como ya te estaba diciendo, con todos estos matices que tenemos en el día a día, en este contexto de mucha inseguridad, tratando siempre de pensar, es que las noticias y la información que nosotros tratamos siempre es como, ok, no es así nomás anda y busca algo, ¿no? En realidad siempre tratamos de ponerle una mirada y tener una historia en concreto, porque a través de eso sabemos que son personajes colectivos, sabemos que nos va a llevar a algo mucho más grande, pero siempre tratamos de justamente para no simplificar incluso las cosas, sino de decir, ok, es que esto está pasando específicamente y usted puede enterarse de eso. Y otra cosa también que nos parece interesante es siempre volver, porque Correcto. también es eso que se deja a un lado. Volvemos a esos lugares a saber cómo están las cosas. Volvemos a ese sitio para darle seguimiento, que yo creo que también es importante. Así que es un desafío, en Y realidad. contar las Gracias por historias dejarnos. y saber que la gente también sepa lo que pasa en las cabezas de las personas que hacen los programas de televisión, en que se están pensando de un montón de cosas, que se están, cuando se elige un tema, se elige una historia, se elige algo que tal vez le está pasando a usted y que sabemos perfectamente lo que está pasando y que conectamos con ustedes y que sabemos la realidad y que no estamos aislados y que de alguna u otra manera es una manera también de poder decir, a ver, hagan algo, hay que hacer algo. Entonces, y me parece súper interesante y necesarias estas conversaciones también para que las personas que nos ven y que nos escuchan puedan sacar sus conclusiones, coincidan, discrepen, argumenten, estén de acuerdo o no, les caigamos bien, les caigamos mal, no importa, es decir, es parte de la democracia y es parte de poder desarrollarnos como sociedad. Así que feliz cumpleaños hoy. Gracias. Espero Muchísimas tenerlas gracias. el próximo año y los años que vengan y todos los éxitos del mundo para las Muchas dos. gracias. Qué suerte celebrar el aniversario aquí. Eso, es. vamos a chupar. Imagínate. Nos vemos la próxima semana. Chao. Entonces, algo aquí, por favor. Eso, ponga acá. Algo, Tráete que- tequila, Agüita de ya. vieja. Pero tiene vodka, no mientas. ¿no? Turcafé es auspiciado por